Homelander ahora es un dios. Y no lo digo de manera figurativa. Literalmente se ha vuelto inmortal gracias al compuesto B1 que recibió por Soldier Board. Ahora sí, la gran amenaza. Este ser prácticamente indestructible y prácticamente todopoderoso en todo el sentido de la palabra en cuanto a poder, fuerza, velocidad, es el gobernante universal del planeta. Su palabra es ley, sus deseos son a sus órdenes y sinceramente está para controlar y para destruir todo desde su psicosis, desde sus traumas y desde sus locuras. No puedo seguir haciendo esto, chicas. La verdad es que ustedes saben que la serie se volvió súper. Ese es el problema real. Es decir, quisieron volverlo literalmente una comedia negra muy al estilo de South Park, donde ha perdido lo que los fans amaban, que era esta mezcla de seriedad, pero al mismo tiempo de lógico, la burla cínica a todo el género de superhéroes, pero es como ya no solamente eso de la burla, sino que comparte la ideología de la persona que está creando la serie, Kirky y todo el equipo creativo, ¿verdad? Entonces, básicamente, no solamente te cuenta una burla sana respecto al género de una manera negra y cruda, sino que también te vende sus ideologías, sus pensamientos, y no lo hace de una manera, digamos, de ciencia ficción artística involucrada intrínsecamente en la historia, sino que la hace como descaradamente. Si se quiere burlar de la religión, lo hace. Si se quiere burlar de Jesucristo, lo hace. Si se quiere burlar de Trump, lo hace. O sea, es como un panfleto de las realidades del creador o los creadores, escritores de todo el contenido, y por eso es que creo que The Voice ha perdido completamente su calidad. Déjame en los comentarios tú qué opinas, si esto es así o no. Así que lo bueno y lo malo de estos dos episodios antes del gran final, bueno, lo primero que tengo que decir es que, completando la idea anterior, es de que es como si los creadores dijeran, ya nunca vamos a volver a tocar una serie en nuestra vida, un producto televisivo, sabemos que hemos metido las patas hasta el fondo, vamos a expresarnos, a decir todo lo que queramos y como queramos decirlo, porque nunca más en la vida vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Ignorando completamente las necesidades del consumidor y de la serie en sí misma, de crear un producto realmente de calidad, ¿no? Entonces, como les digo, es como un chiste de South Park, pero en live action, o sea, es una cosa ya irreversible. Pero ¿qué es lo que realmente molesta? Porque lo que he mencionado hasta ahora probablemente ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo realmente. El problema real es que, de hecho, en los primeros dos capítulos y en estos dos primeros, últimos episodios demuestran de que realmente saben hacer las cosas y de que realmente saben cómo crear un buen episodio. Quiero decir, los dos primeros fueron épicos y en este último episodio donde van a entregarle el B1 a Homelander, donde tenemos que ver a este personaje que van al asilo de ancianos, solo hay una escena ridícula en todo ese capítulo y es cuando pelean en el asilo de ancianos, que pelean con la voz, ¿no? De este anciano que es de nuevo Mill, el motherfucker Mill nunca se salva de estos tipos con poderes respecto a sus partes íntimas. Entonces fue súper gracioso, fue súper ridículo, pero fue eso. De hecho, hay un momento en el que Homelander respeta a este héroe retirado y no lo mata. De los pocos personajes que se han salvado. Entonces saben cómo construir un episodio, cómo contar una historia, cómo hacer algo relevante. Y peor, si nos vamos ahorita, hay mucho relleno, mucha tontería, muchas cosas, está bien. Pero al final tenemos la muerte de Franchi. Quiero decir, la cual a muchos ya no le aportó, muchos ya lo vieron como algo pero sinceramente fue algo importante, fue algo en el episodio bastante dramático, con mucha fuerza sentimental. Yo sinceramente ya ahí fue como que, wow, después de tanta tontería, sí pude disfrutar ese momento, ¿no? Crítico del momento también. Ya despedirnos de los personajes, en un momento no me lo podía creer, como que wow, realmente sí, ya no vamos a ver a estos personajes y qué triste que la mayoría o muchos vayan a morir, que ese sea su final, ¿no? Entonces, o sea, me cortó completamente de toda la estupidez y tontería que yo estaba viendo, ¡pum! Me volvieron a la realidad, este es el final y fue como que muy duro. Pero ¿a qué voy con eso? Entonces, básicamente, ellos saben cómo hacer estos episodios, saben cómo hacer una buena serie, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Quiero decir, en la muerte de Franchi
En los cómics, todo el equipo muere de una manera muy rápida. Quiero decir, Kimiko, Francis, Motherfucker casi mueren todos al mismo tiempo. Y fue un golpe bastante brutal para los personajes, ¿no? Y todo para la historia, para el lector, etcétera. Pero si ya tomaste, pues que lo va a hacer un poco diferente, ¿por qué no lo hubieran hecho mejor, digamos, un capítulo para cada personaje, que se muere Kimiko en uno, en Francia en otro, y así hasta llegar 5, 6, 7, 8? ¿Te pueden imaginar el peso dramático para el espectador tan fuerte de ver esto? Y ese es el tema, o sea, fue la decisión de ser simplemente dos episodios buenos al inicio, como todo el mundo reconoce The Voice, y básicamente lo último, y luego nos expresamos, decimos lo que sentimos, cómo lo hacemos, hacemos nuestra crítica social, aunque eso se meta con la historia y todo, y la gran serie se haya vuelto un meme. Bueno, quizás tú no lo veas así, pero por lo menos es mi forma de interpretar lo que sucedió. De nuevo, como que nunca van a crear una nueva serie, como que nunca van a decir ya, era su momento para contar la verdad. Ya puede ser que estás de acuerdo con la ideología o no de los creadores, escritores de esta serie. Y por supuesto, sí, una crítica, pues igual, no sé si podríamos decir wokista o wokismo o no. En todo esto haré otro video porque sí, todavía sigue muy presente eso, por muy ridículo que suene en las producciones. Ya vamos a hablar de la Odisea, pero en general creo de que sí fue una excusa para contar, digamos, los pensamientos y las críticas sociales que tienen disque estos personajes, perdón, estos escritores respecto a la sociedad, sin importar la historia o la trama, si tenía sentido o no. Vamos a hacer memes, estupideces hasta llegar al final que, bueno, nos sorprendieron con este póster que es muy prácticamente referencial al cómic, pero que no importa que no haya sido igual, ¿no? Eso nunca fue igual, pero sí en la esencia y sí en el espíritu, y eso sí, hasta eso se perdió. Así que bueno, chicos, déjame en los comentarios tú qué opinas de los últimos dos episodios de The Boys. Para mí, dado dadas las circunstancias y pues que medio se tomó en serio, yo pues le daría a los dos un 6 para el capítulo anterior y un 5, perdón, y un 7 pues a este último, que es la muerte de Franchi, básicamente. Y vamos a ver qué tal el final, ¿no? Vamos a ver si podemos tener un final de temporada digno. Que hay un tema muy importante, y es de que dicen de que ay, es imposible que cierren todas las tramas. Para mí eso es absurdo, quiero decir, ya la única trama que existe es la muerte eh, de Homelander. Ya no hay nada más que contar, es decir, lo demás no importa, ya todo está metido en un cajón. Soldier Board está congelado y de acá se acaba de confirmar de que ya fue su última participación, así se va a quedar, no importa. Y los demás personajes, pues básicamente me importa un bledo también. O sea, qué trama abierta, todo el mundo está como que solo falta una hora. ¿Cómo van a cerrar tantas tramas, brother? En 10 minutos matan a Homelander, si es que lo van a matar. Se matan a todo entre todo el mundo y luego no sé qué van a hacer. O sea, realmente está súper fácil de cerrar esto. El único enemigo y la única cosa que importa ahorita es Homelander y ya está. Así es que para mí está más súper sencillo. Acabemos con esto ya. Terminemos el suplicio de The Voice y que se vaya de la forma más digna que pueda. Suscríbete si te ha gustado este canal. Suscríbete si te ha gustado la reseña, porque tenemos mucho más del tema geeks. Tenemos la reseña de Daredevil, Invincible, más de The Voice, por supuesto, Devil May Cry. Vamos a tener el análisis profundo de esa serie y de todas las películas que vienen, como Root y el Mandalorian. O bueno, la película del Mandalorian. Así que no te lo puedes perder. Yo soy Wetex. Hasta la próxima.